Bienvenidos todos de nuevo. Vamos a la tercer plática del día de hoy. La ponencia se llama ¿Cómo valorar el bienestar en los caballos deportivos? La ponente es la doctora Tamara Alejandra Tadish Gallo. Ella es del Instituto de Ciencia Animal de la Universidad Austral de Chile. Es médica veterinaria zootecnista. Tiene maestría en ciencia equina por la Universidad de Edimburgo en Escocia. Es doctora en ciencias veterinarias por la Universidad Austral de Chile. Realiza docencia de pre y posgrado en los temas de bienestar animal y conducta aplicada. Pertenece al Comité de Bienestar Equino de la Asociación Chilena de Veterinaria Equina y de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Veterinarios en Equidos, FIAVE. Es cofundadora de la Fundación para la Promoción del Bienestar de Equinos de Trabajo Equipar. Y su investigación la hace, por supuesto, en bienestar animal y conducta aplicada de equinos. Tiene más de 40 publicaciones científicas y 10 capítulos de libros. Si están de acuerdo, le damos la bienvenida a la doctora Tadish. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí se debiera ver bien. Si no, cualquier cosa me avisen. Me voy a cronometrar para no pasarme. Bueno, tal como les comentaron, vamos a conversar un poco de cómo podemos valorar el bienestar en el equino deportivo. Entonces, lo primero es que me gustaría comentarles que hoy en día existe una creciente preocupación, ¿no es cierto?, por estos equinos que son atletas y que participan en distintas actividades. Y esta preocupación no es solo por parte de los médicos veterinarios y del sector ecuestre, sino que también de la sociedad en general. Y por eso es que hoy en día es importante que conversemos sobre la licencia social para operar, que es esta eh, licencia que entrega la sociedad y que de cierta forma legitima, transparente y genera confianza, ¿ya? Entonces hay una serie de acciones que pueden ser tomadas por la industria ecuestre y que permiten mantener esta licencia social y que a su vez van a beneficiar a los equinos que participan de estas distintas actividades ecuestres. Y dentro de estas acciones están aquellas que tienen que ver con la ética profesional, con el bienestar animal, la educación, el manejo ambiental que reciben nuestros equinos y también con el deber de seguir generando investigación que nos permita tener más información respecto a cómo podemos manejar, entrenar y cuidar de mejor forma a nuestros equinos. Y probablemente muchos de ustedes han visto, ya sea en los medios de comunicación masiva o en las redes sociales, que hemos tenido eventos deportivos en que han existido problemas de bienestar de distintas índoles. Hace unos pocos días, ¿no es cierto?, la muerte de 3 equinos en las carreras en el Reino Unido generó, ¿no es cierto?, nuevamente un debate, hubieron acciones por parte de activistas, pero esto también ha ocurrido en las últimas Olimpiadas y también probablemente en los eventos de actividades ecuestres más tradicionales que tiene cada uno de nuestros países latinoamericanos. Y la idea es que nosotros podamos usar sin, ¿no es cierto?, abusar de los equinos deportivos, y para eso es muy importante conocer bien la fisiología y no exigirles más allá de su capacidad. Y en ese sentido, súper interesantes las dos charlas, ¿no es cierto?, que acabamos de escuchar, porque nos permiten entender cómo manejar bien a estos animales. Y por otra parte, tenemos actividades ecuestres que van a estar bajo el ordenamiento de la Federación Ecuestre Internacional, y la FEI tiene códigos de conducta donde se menciona que el bienestar del equino debe ser primordial, ¿no es cierto? Nunca debería estar subordinado a la competencia o a lo que tenga que ver con actividades económicas. Después, la FEI va a tener regulaciones respecto al bienestar para las distintas disciplinas que regula. Yo les pongo un ejemplo aquí del dressage, donde justamente
habla de que el objetivo del entrenamiento es producir un atleta equino feliz, ¿ya? Si bien no está tan claro a qué o cómo podemos valorar que un equino efectivamente sea feliz, sí nos habla de que tiene que mostrar un equilibrio natural, armonioso, tanto física como mentalmente, ¿ya? Ahí ya nos da luces de qué cosas podríamos evaluar cuando evaluamos el bienestar. Y durante esta semana, la FEI ha estado, ¿no es cierto?, actualizando algunos de sus códigos, ha estado en discusión algunos de los cambios que tienen que ver con bienestar y se han incluido ciertas regulaciones nuevas, como por ejemplo que el juez pueda durante la actividad deportiva tomar la decisión de eliminar a un binomio si es que considera que se está traspasando los principios del bienestar animal, ¿ya? ¿Cuándo nos importa el bienestar? Nos importa en aquellas especies como el equino que sabemos que tienen capacidad de sintiencia. Y esta capacidad de sintiencia la podemos definir como la capacidad que tiene un individuo de detectar estímulos externos, ¿no es cierto? Y darse cuenta de cómo esos estímulos lo afectan y cómo esos estímulos pueden generar cambios a nivel de su estado emocional, ¿ya? Y eso significa que un animal que es sintiente tiene capacidad de conciencia, tiene capacidad de experimentar emociones, ya sea positivas o negativas, y también tiene una capacidad cognitiva, no necesariamente igual a la del ser humano, pero en el caso del equino sabemos que esas capacidades cognitivas son altas y eso le permite tomar decisiones, por ejemplo, evaluar el riesgo o el beneficio de realizar cierta acción, tiene capacidad de recordar sus propias acciones y también de formar relaciones, ya sea con individuos de su misma especie o de otra especie, como podría ser la relación que forma con su jinete, o con su preparador, o con el personal que lo cuida. Entonces, en el caso de los seres sintientes, tenemos una preocupación especial por su bienestar animal, y ese bienestar va a estar dado por no solamente la dimensión física o biológica o de salud, es decir, un animal puede estar sano, pero aún así presentar otros problemas de bienestar animal, y por lo tanto también nos vamos a preocupar de evaluar su dimensión conductual, que pueda realizar conductas que están altamente motivadas para esa especie, y de cómo estos cambios pueden afectar su estado emocional, subjetivo o la dimensión mental. Y generalmente ocupamos un marco de trabajo que se conoce como los 5 dominios del bienestar, y estos incluyen dominios como la nutrición, ¿no es cierto? Para que un equino tenga un adecuado bienestar, tiene que tener acceso a agua y alimentos de buena calidad, tiene que estar en un ambiente que sea el adecuado, que le permita ejecutar las conductas que tiene altamente motivadas, y que no se presente como un desafío tanto para su salud física como mental. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de algunos de estos. También va a ser importante la salud, que el animal, ¿no es cierto?, esté libre de enfermedad, de lesiones, que no presente problemas funcionales, como podrían ser algunos de los que mencionaron los colegas anteriormente, y también la dimensión de la conducta, en que es importante que no generemos una restricción de algunas conductas que son esenciales, y aquí también va a ser importante la interacción del equino con el humano. Estas 4 dimensiones van a condicionar la 5ª dimensión, que tiene que ver con el estado mental o la capacidad, ¿no es cierto?, de experimentar estos estados subjetivos. Por lo tanto, lo pongo como la cuerda que de cierta forma sostiene estas otras 4 dimensiones, porque cuando, por ejemplo, un animal no tiene acceso a agua o alimento, va a presentar sed o hambre, que son estados mentales negativos, ¿ya?
o si está en un ambiente que no es el adecuado, le podemos generar frustración, y la frustración es un estado mental negativo, y así podríamos seguir dando ejemplos. Un individuo con una lesión va a presentar dolor, y el dolor es un estado mental negativo. En particular, en el caso de los equinos, la interacción humano-equino va a ser muy importante de considerar, porque nosotros con el equino deportivo estamos en constante contacto, ya sea el preparador o su jinete o su cuidador está constantemente interactuando con él. Por lo tanto, la frecuencia de interacciones es mucho más alta que cuando hablamos de un animal de abasto. Y eso va a significar que el riesgo para el bienestar del equino va a ser mucho más alto si es que estas interacciones son negativas, ¿ya? Así como podemos promover estados positivos si estas interacciones son positivas. Y para eso es necesario que conozcamos la conducta y las necesidades fisiológicas de estos animales. Si pensamos en cuáles son las conductas altamente motivadas en el caso de los equinos, vamos a tener tres que son muy importantes y que se conocen como las 3F por los nombres en inglés de estas conductas. Y una tiene que ver con la conducta de forrajeo. Acordémonos que los equinos son lo que se conoce como trickle feeders, y por lo tanto necesitan estar constantemente comiendo pequeñas porciones para poder satisfacer esta necesidad conductual. Y eso va de la mano con el diseño ¿no es cierto?, de la anatomía de su sistema digestivo y su fisiología. Otra conducta que es importante es la de libertad de movimiento. El equino necesita poder moverse libremente, y ese movimiento libre no incluye los tiempos, ¿no es cierto?, de entrenamiento. Este movimiento libre le permite mantener la salud de su sistema musculoesquelético, y también evita o previene otras patologías como pueden ser los cólicos. Y la tercera conducta que es muy importante para los equinos son las conductas sociales. Acordémonos que es una especie que es gregaria, necesita tener contacto con otros equinos, ¿ya? Y generalmente en el caso de los equinos de alto rendimiento, vemos que los sistemas de manejo tienden a aislarlos o mantenerlos en box o pesebreras individuales, disminuyendo el tiempo de contacto que tienen con otros individuos. Entonces, ¿cómo podemos valorar, considerando lo que hemos conversado, el bienestar del equino? Podemos ocupar indicadores que muchas veces ya están validados, o podemos generar nuevos indicadores. Si los tuviéramos que clasificar, podríamos hacerlo en dos grandes grupos. Aquellos que están basados en los recursos que le entregamos al equino y que vamos a conocer como inputs, y estos indicadores son del ambiente del animal, por ejemplo, la cantidad, la calidad o la forma en que le entregamos el alimento, o el tipo de entrenamiento al que tenemos sometido al equino, o los manejos rutinarios de aseo. Todo eso nosotros lo podemos evaluar sin la presencia del equino, y nos van a entregar información respecto a los riesgos para el bienestar del animal. Y por otra parte, tenemos nuestros indicadores de salida, que también conocemos como indicadores basados en el animal, que van a ser todas aquellas cosas que nosotros podemos medir en el animal. Y aquí tenemos desde indicadores muy fáciles de levantar, como podría ser la condición corporal, algunos indicadores conductuales, pero también tenemos otros indicadores muy valiosos, por ejemplo, relacionados, como se mencionó, con el estrés oxidativo o con cambios fisiológicos relacionados al esfuerzo al que está sometido el equino durante el ejercicio, que pueden ir desde la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o medir en sangre hormonas o, por ejemplo, los grupos carbonilo.
Existen pautas de valoración del bienestar de los equinos, así como existe el Welfare Quality para la mayoría de los animales de abasto. Está el proyecto AWIN de la Unión Europea, que tiene un protocolo para equinos. También algunas universidades y centros de investigación han generado protocolos que están disponibles y que pueden descargar desde la red, como el de la Universidad de Wageningen, en que está más bien diseñado justamente para equinos deportivos. Y no quise dejar de mencionar que también existen protocolos de valoración del bienestar para otros equinos, ¿no es cierto?, como los burros, y que tenemos que acordarnos que tienen una fisiología y conducta distinta al equino, y por lo tanto no debiésemos aplicar los mismos indicadores. Entonces, la evaluación tradicional del bienestar animal ha estado basada en buscar qué es lo que le falta, ¿ya? O la presencia de estados negativos. Es de alguna forma más fácil poder evaluar la presencia de patologías o lesiones o la falta, ¿no es cierto?, de salud, o la presencia de conductas que no son adecuadas o no pertenecen al repertorio conductual normal del animal, como pueden ser algunas conductas estereotipadas. Pero la tendencia es que hoy día tratemos no solamente de evaluar lo que está mal, sino que también buscar que efectivamente el equino esté en un estado positivo, no neutral de bienestar, sino que positivo. Y han surgido muchos estudios respecto a cómo valorar justamente las emociones positivas. Entonces, dividí la presentación en relación a algunos desafíos a los que está expuesto el equino deportivo, y el primer desafío es la interacción humano-animal. En el caso de los equinos, el montar un equino de deporte requiere que se establezcan medidas de control a través de estímulos que nos van a permitir obtener respuestas, ya sea locomotoras o de otro tipo de conductas por parte del animal. Y generalmente para esto lo que ocupamos son distintas señales o ayudas, muchas veces dadas por la rienda, el freno, la fusta, las espuelas, las piernas, ¿no es cierto? O la misma postura que tiene el jinete sobre el equino, donde lo que más utilizamos es el refuerzo negativo, que es la liberación de presión, para poder permitir que el animal ejecute una conducta que es la que queremos que realice. Y en este sentido, uno de los principales problemas de bienestar surge por error del jinete al momento de aplicar tensión o presión, ¿no es cierto?, sobre el equino, ya que tiende a generar inconsistencias en la temporalidad en que utiliza estas ayudas. Y esto puede ir generando un estrés en el animal asociado al entrenamiento, ya que muchas veces las señales que entrega el jinete son confusas, ya sea porque mantiene presión durante mucho tiempo, nunca libera la tensión de las riendas, o genera dos señales que son contradictorias de forma simultánea, ¿ya? Por ejemplo, liberar tensión de las riendas y dar una señal contraria con las piernas. Y esto va generando estrés y confusión. O, por ejemplo, mantener la señal de parar, pero a la vez dar una señal de seguir con las piernas. Entonces es importante en este sentido que los preparadores y jinetes conozcan la teoría del aprendizaje, el cómo el equino, ¿no es cierto?, aprende estas distintas conductas que queremos que realice dependiendo de la disciplina, y para ello es importante diferenciar lo que buscamos con los refuerzos y los castigos. Entonces, un refuerzo va a ser todo aquello, ¿no es cierto?, que aumente la probabilidad de que ocurra una respuesta, y ese refuerzo puede ser negativo o puede ser positivo. Generalmente las personas tienden a confundir el negativo y positivo como con una valoración más bien emocional, pero este negativo y positivo es simplemente aritmético. Cuando yo hablo de un refuerzo negativo es porque le quito algo, y cuando hablo de un refuerzo positivo es porque le entrego algo al animal que permite que aumente la respuesta. Entonces, por ejemplo, si yo quito tensión de la rienda, eso es un refuerzo negativo, que le estoy sacando presión.
Mientras que un castigo va a ser toda aquella acción que permita disminuir la probabilidad de respuesta, y nuevamente puede ser positivo si es que yo le entrego algo, o negativo si es que le quito algo. Entonces, si yo aplico tensión en la rienda, estamos hablando de un castigo positivo, ¿ya? Por ejemplo, si yo le entrego un premio, que puede ser, lo más común es que ocupemos comida como refuerzo positivo, para aumentar la probabilidad de que ocurra una respuesta, es un refuerzo positivo. Mientras que si yo le retiro por completo el premio o retiro algún otro elemento, lo que estoy haciendo es un castigo negativo, si lo que busco es disminuir la probabilidad de respuesta. Entonces, cuando estos conceptos son utilizados de forma confusa, pueden aparecer conductas conflictivas en el equino, y otra cosa que puede ocurrir es que si yo las utilizo de mala manera, por ejemplo, mantengo presión por un tiempo prolongado, y a pesar de que el animal realiza la acción que yo quiero, no elimino la tensión, el equino puede terminar habituándose a la señal, y puedo tener lo que muchas veces, ¿no es cierto?, dicen, no, es que este caballo es muy duro de boca y no le cuesta parar, y en realidad es porque muchas veces el jinete nunca retira la tensión, y por lo tanto cada vez necesita una tensión mayor para obtener la misma respuesta. Entonces, cuando se empiezan a generar estas conductas conflictivas en el equino, el caballo lo puede manifestar como con tensión corporal, o puedo tener un equino que se encabrite, que se desboque, que tienda a corcoviar, o que presente conductas de miedo. Y todos estos comportamientos relacionados con el conflicto, como la habituación, muchas veces le cuesta a la persona darse cuenta, pero sí van a ir influyendo en la calidad de la relación del humano con el equino. Entonces pueden haber distintos problemas. Podemos tener equinos que anticipan el galope, porque tienden a ser muy sensibles a la presión de las piernas, y eso puede ser porque jinetes tienden a usar después excesiva presión para desacelerar. O podemos tener equinos que no responden a la presión de pierna porque están habituados, y ahí es importante volver al concepto de presión mínima y liberación de la tensión. Otros problemas tienen que ver, por ejemplo, con el uso de algunos aperos, como la banda de nariz, la muserola. Hay, ¿no es cierto?, distintos diseños, que cuando son mal utilizados pueden generar cambios conductuales y fisiológicos que podemos ocupar como indicadores. En este estudio de Fenner y colaboradores del 2016, lo que hacen es evaluar la respuesta de los equinos a distintos niveles de ajuste de la banda de nariz, pero les voy a pedir que se fijen en la línea morada, donde lo que tenemos es que no existe, el ajuste es demasiado apretado, entonces no existe espacio entre el hueso nasal y la banda de nariz. Y vean como antes, por ejemplo, acá tenemos la frecuencia cardíaca, como durante el tratamiento, durante la sesión, cuando está ajustada al máximo, vean lo que pasa con la frecuencia cardíaca. La línea azul corresponde al control donde no está ajustada, y la línea roja corresponde a un ajuste convencional, que generalmente uno debería poder, ¿no es cierto?, poner dos dedos entre el hueso nasal y la banda de nariz. Entonces, vean el efecto que tiene en la frecuencia cardíaca, un ajuste exagerado de la banda de nariz. Y si vemos otras conductas, por ejemplo, acá tenemos la frecuencia de masticación. El caballo realiza esta conducta de masticar en vacío o como un pequeño bostezo cuando está estresado y necesita relajarse. Si la banda de nariz está muy ajustada, no puede realizar esta conducta, y una vez que liberamos la presión, ocurre un efecto rebote en que aumenta la frecuencia con que realiza esta conducta. Acá tenemos otro indicador, como la temperatura ocular, que hoy en día se está ocupando mucho la termografía para evaluar el bienestar, y vean cómo también hay un aumento más importante de la temperatura ocular cuando está exageradamente apretada la banda de nariz.
Y acá tienen otra conducta, que es la del amido, que también es una conducta que el equino realiza cuando está estresado y no la puede realizar cuando está muy ajustada, y luego también ocurre al liberar la presión, un efecto rebote en que aumenta la frecuencia. También van a haber otros cambios que tienen que ver, por ejemplo, en el hueso nasal, en que podemos tener ya sea una exostosis o podemos tener un adelgazamiento del hueso nasal, y eso lo podemos evaluar a través de radiografía. También en casos extremos de mal uso de la banda de nariz podrían empezar a aparecer algunos problemas de tipo odontológico. Otra ayuda comúnmente utilizada son las espuelas. Estas van a estar reguladas de acuerdo a la disciplina en cuanto al tipo que se puede utilizar y también a las dimensiones permitidas. Y cuando estas son utilizadas de mala manera, puede resultar en lesiones o en zonas alopécicas en el animal. Algunos datos interesantes es que los jinetes hombres son 2,9 veces más propensos a usar espuelas que las mujeres. Los jinetes con más de 20 años de experiencia también son más propensos a usar espuelas que los jinetes más jóvenes, y los jinetes profesionales también son más propensos a usarlas que aquellos que montan por recreación. Y también dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de espuela, se le preguntó a los jinetes si es que reportaban abrasiones en la piel del equino. Un 34% de los jinetes reportó que su equino sí tenía ya sea cicatrices o abrasiones en esa zona, y también se evidenció que aquellos que ocupaban espuelas con pigüelos de más de 32 milímetros de longitud se asociaba de manera significativa a la presentación de estas abrasiones. Y por otra parte, el 28% declaró que utilizan algún método de mitigación para evitar estas lesiones, como por ejemplo lubricantes en la zona, o no cortar el pelo del equino en la zona, o bandas protectoras como la que vemos en la fotografía. Ya cuando tenemos que empezar a utilizar métodos de mitigación, a lo mejor tenemos que reflexionar de cómo estamos ocupando justamente aquellos elementos que están generando problemas, ¿ya? Otra cosa que podemos evaluar es la postura del animal durante la disciplina. Nuevamente esto va a depender de la disciplina, pero hay algunas posiciones como la hiperflexión forzada que obviamente van a generar problemas tanto conductuales como de respuesta de estrés, pero también fisiológica. En la hiperflexión, ¿no es cierto?, forzada, el animal va con la cabeza por detrás de la vertical, y puede generar una habituación luego a las señales de esa aceleración al utilizar las riendas. Esto va a cambiar el campo visual del equino. Ya al caballo le va a costar ver hacia adelante a quién lo estamos enfrentando, y obviamente eso va a activar la respuesta de estrés. Entonces es importante conocer cuáles son las posiciones normales, recordar que el caballo necesita tener cierta libertad de movimiento y cabeza para poder realizar la actividad de una forma más natural, y para eso podemos evaluar el ángulo, ¿no es cierto?, desde el perfil de la cara del caballo hasta el suelo, y evitar, ¿no es cierto?, ángulos muy pequeños, ¿no es cierto?, de menos de 90 grados, de más de 90 grados, que nos van a ir indicando que el caballo va con la cabeza por detrás de la vertical. Entonces, si está con una hiperflexión, el perfil del caballo se va a mover de esta forma, y por lo tanto voy a tener un ángulo de más de 90 grados acá. Y estas hiperflexiones también van a generar problemas con respecto a la ventilación. Acá la flecha lo que nos va a indicar es el diámetro de la faringe. Entonces acá tenemos un caballo que va con su cabeza bastante relajada, y a medida que vamos generando una hiperflexión, vean cómo disminuye el diámetro de la faringe. Y obviamente esto va a disminuir la capacidad ventilatoria,
y ahí nuevamente tenemos que ir a todas las respuestas fisiológicas que ya vimos en las charlas anteriores. Entonces, nosotros podemos ya simplemente evaluando el cómo el caballo lleva su cabeza, o si es forzada una hiperflexión, podemos de cierta forma pensar en todas las consecuencias fisiológicas que esto va a tener. Otro desafío es la conducta natural del equino. Nosotros en general vamos a restringir las conductas naturales, estas conductas sociales, de alimentación y de movimiento libre en el caballo de alta competencia, porque lo mantenemos, ¿no es cierto?, estabulado, con sesiones de entrenamiento y con una alimentación más racionada. Entonces empiezan a aparecer ciertas conductas que no son normales. Acá en la imagen, ¿no es cierto?, vemos un caballo que presenta limnofagia. Entonces le pregunto, ¿por qué te hace pensar que estoy estresado? Y justamente el que aparezcan estas conductas nos debería hacer pensar que el animal está estresado. Las conductas repetitivas anormales o estereotipadas se presentan en las distintas especies y pueden tener una presentación de tipo locomotora, de tipo oral o de otro tipo. Lo más común en los ungulados, que están representados aquí como una vaquita, es la presentación de conductas estereotipadas de tipo oral, ¿ya? Lo cual no quiere decir que no presenten conductas estereotipadas de tipo locomotor, como es el pacing, ¿no es cierto?, o este caminar estereotipado que presentan muchos equipos. Pero sí, las orales son las más frecuentes, y dentro de ellas la aerofagia, ¿ya?, y muchas veces las personas lo llaman caballos tragadores de aire. Presentan esta conducta donde se fijan los incisivos superiores a una superficie, retraen los músculos del cuello y con eso hacen ingresar aire, generalmente hasta la porción craneal del esófago, y luego eliminan ese aire. Este es un estudio que hicimos con caballos tanto de carrera como de salto y de rodeo en Chile, un poco más de 1.500 caballos, y encontramos que la conducta estereotipada más común efectivamente fue la aerofagia, y luego en las locomotoras, acá tienen el balanceo estereotipado un 2% y el caminar estereotipado también un 2%. Pero las orales son las más comunes, y muchas veces los equinos que presentan limnofagia luego presentan aerofagia. Y el tercer desafío son los sistemas de alojamiento. Acá nosotros aplicamos en caballos de salto uno de los protocolos que les mostré al inicio, el de la Universidad de Wageningen. Entre mayor el puntaje significa que es peor la condición para el equino. Evaluamos distintos componentes de su manejo, y lo que encontramos es que los sementales fueron los que presentaron significativamente una peor condición de bienestar versus las yeguas y los caballos castrados, y esto porque generalmente se alojan de forma mucho más aislada y restringida, por lo tanto tienen menos contacto social, muchas veces tienen una dieta que contiene mucho menos voluminoso y es más alta, ¿no es cierto?, en concentrado, y tienden a presentar, por ejemplo, también con mayor frecuencia conductas estereotipadas. Entonces, al impedir que los equinos realicen la conducta de forrajeo y que no puedan socializar son los principales problemas de bienestar asociados al confinamiento. Y aquí simplemente para ver cómo cambia cuando tenemos un equino en un sistema extensivo con libre pastoreo. Los equinos ocupan alrededor de un 60% de su tiempo en forrajear, mientras que cuando los llevamos a un sistema estabulado con una ración controlada, ese tiempo se reduce de manera muy importante a un 15%, y ahora el equino ocupa más del 60% simplemente en estar de pie, ¿ya? Y los caballos necesitan tener más movimiento y poder estar forrajeando de forma continua. Y eso explica el por qué empiezan a aparecer muchos de los problemas. Acá tienen la conducta de forrajeo de un grupo de equinos, y si ven,
efectivamente la línea rosada corresponde a la conducta de forrajeo. Esto es durante 12 horas de luz, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y vean que si bien hay pics de forrajeo en la mañana y al atardecer, el equino siempre está consumiendo forraje cuando tiene la oportunidad. Y esto va a estar relacionado con algunas condiciones ambientales como la temperatura. Y si vemos, en realidad la conducta de forrajeo es la más importante, porque acá abajo tenemos todas las otras conductas que el equino podría realizar de forma natural cuando está en un sistema extensivo. Y por eso también empiezan a aparecer distintos elementos que nos pueden ayudar a aumentar ese tiempo de consumo y con eso disminuir la presentación de otras conductas. Y acá vemos el uso de estos slow feeders, ya que pueden ser estas como redes o bolsas de forrajeo que hacen que aumente el tiempo que el equino necesita para ir extrayendo el heno, cómo afecta algunas conductas. Y si vemos acá el basal, cuando se le daba simplemente en un comedero abierto y 8 días después de instalar estas bolsas de forrajeo, vemos como el tiempo dedicado a las conductas anormales disminuye de forma significativa, ¿ya? Entonces eso es importante, el poder ir implementando distintas estrategias que aumenten el tiempo de forrajeo del equino dentro del box. Y vean cómo efectivamente aumenta también los minutos dedicados al forrajeo cuando se implementa este sistema. Estos sistemas pueden ser de distinto tipo, pueden ser simples, uno puede poner arriba de los comederos rejas que dificulten, ¿no es cierto?, la extracción del heno y aumenta el tiempo de forrajeo, o estas pelotas de heno, o estos ya sistemas de comedero más comerciales. Pero uno puede hacer cosas más simples. Lo importante es siempre también la altura a la que ponemos el comedero, y si van a ocupar estos sistemas o las redes de heno, preocuparse de que no queden por encima de la cabeza del equino. Recordemos que su conducta natural es comer hacia abajo, y el hacer que levante la cabeza puede generar otros problemas, sobre todo respiratorios, por el movimiento que realiza al sacar el heno. Y otros sistemas que ya a lo mejor son más complejos son lo que conocemos como establos activos, que le permiten dentro del sistema de alojamiento al equino tomar decisiones y tener mayor control de su ambiente, donde el equino puede tomar decisiones de cuándo acceder, por ejemplo, a sistemas de alimentación automático, o áreas ya sea de pastura, o donde puede hacer conductas como revolcarse o tener o no acceso a estar con compañeros, o a lo mejor aislarse en un área de descanso. Entonces estos sistemas son muy buenos para el bienestar porque permiten que el animal tenga control sobre su ambiente, y eso también es a través de aprendizaje utilizando el condicionamiento operante. Y ya para ir terminando, es importante también destacar que hoy en día existen estudios que demuestran que hay un efecto también del género sobre el bienestar de los equinos. Se ha visto que equinos manejados por hombres tienen una mayor probabilidad de ser descritos como difíciles de tomar y con mayor presentación de conductas defensivas. Los equinos manejados por hombres tienen más probabilidad de tirar de las riendas y sacudir la cabeza. Menor probabilidad, pero menor confianza social con el humano, y se cree que esta mayor obediencia a veces al hombre puede deberse a una situación de sumisión, ya que el hombre tiende a ejercer mayor presión sobre las riendas. Y lo otro importante es que hemos visto que las mujeres, médicos veterinarios, tienen una mayor percepción del dolor y por lo tanto están más predispuestas a, por ejemplo, recetar analgésicos cuando son requeridos por parte del equipo. Y esto se ha visto con equinos y con otras especies, esta tendencia, y por eso es importante la capacitación. Es importante que todos nos capacitemos
para poder reconocer la conducta normal y las necesidades tanto fisiológicas como conductuales que tienen nuestros equipos. Me parece mucho que esta es mi última diapositiva, así que muchas gracias.